buenos días. Hoy vamos a contarles el cuento de Lamberto el León. Hace muchos años, en un lugar lejano, cerca de la primavera, una cigüeña iba a entregar un cargamento de borreguitos a un rebaño de ovejas. Las ovejitas estaban esperando a sus bebés con mucho gusto. Cuando aterrizó la cigüeña, volteó el costal y les dijo a los borreguitos: corran, escojan a su mamá. La que ustedes escojan será su mami y ella se hará cargo de ustedes. Y entonces salieron corriendo los borreguitos, pero una ovejita se quedó muy triste porque no se acercó ningún borreguito con ella y empezó a llorar. La cigüeña, al darse cuenta que había faltado un borreguito, dijo: ¡qué raro! Hay algo aquí en el costal. Y volteó el costal y cayó un bulto. Pero cuando se dio cuenta, ese bulto era diferente a los otros que había entregado. Era un cachorro de león. Y mientras la cigüeña revisaba su lista, ese cachorrito corrió con la oveja que había quedado triste y sola y llorando, y la empezó a lamer y empezó a jugar con ella, y la ovejita se puso feliz y los dos se abrazaron y se identificaron como mamá y como hijo. Y entonces la cigüeña empezó a decir: a ver, entregué perros, gatos. ¡Ah! Este es Lamberto el León y lo tengo que entregar en un lugar lejano. Todavía me falta mucho por volar. Y que va con la ovejita y le dice: me perdona, señora oveja, pero se cometió un error. Este cargamento no es para usted. Y la oveja, que se enoja, cuando intentó coger al león, se encarreró la oveja y ¡pum!, le dio un tope a la cigüeña y la cigüeña salió volando. Dice: bueno, pues yo ya cumplí con lo que yo tenía que hacer. Si aquí tienen problemas, ya no es mi problema. Y la cigüeña se fue. A partir de ese momento, Lamberto se quedó con su nueva mamá y todos los borreguitos ya tenían a su mamá, que se encargaba de bañarlos, de peinarlos, y cuando salían a jugar les gustaba mucho jugar topes. Y entonces Lamberto ya quería ir a jugar con sus hermanos y se acercó y todos lo empezaron a ver raro porque era diferente a los demás. Y entonces él, muy envalentonado porque se sentía fuerte, quería demostrarles que él también podía jugar como ellos estaban jugando. Y un borreguito le dijo que se pusiera en posición para jugar a los topes, y cuando el borrego le dio el tope a Lamberto, ¡pum!, Lamberto se cayó y se quedó desmayado. Entonces todos empezaron a burlar de él y empezaron a balar: ¡ve, ve, ve! Y entonces Lamberto se levantó y él quería balar también y empezó, en lugar de hacer ¡ve!, empezó ¡miau! Y entonces se tapó la boca y todos los borregos dijeron: hay algo aquí raro. Y volvió a intentar otra vez el Lamberto a hacer ¡ve!, pero salía ¡miau! Se tapaba la boca y todos empezaron: mírenlo, si ni siquiera sabe dar topes, menos va a poder balar. Es un tonto y es un cobarde. Y se empezaron a burlar de él, le empezaron a hacer bullying. Todas las palabras que le decían se le quedaron aquí al pobre de Lamberto, que salió corriendo y se fue a esconder junto con su mamá, que era donde él se sentía seguro. Todo el tiempo, mientras estuvieron creciendo, se burlaban de Lamberto, le hacían bromas, le daban de topes y le decían que era un tonto. Y Lamberto se sentía así como ellos le decían que era un tonto, se sentía inseguro, sentía miedo, y el tiempo pasó. Los borreguitos se convirtieron en unos carneros y el león creció enorme, como son los leones, con su melena. Y entonces un día que estaban durmiendo, empezó a escuchar Lamberto un aullido que hacía ¡au!
Lamberto nunca había escuchado eso, pero se empezó a poner nervioso y cuando vio que era el lobo que se acercaba para comerse a las ovejas, se tapó, no quería ver, tenía tanto miedo. Cerca de él estaba su mamá y el lobo fue la primera ovejita que jaló, la jaló de la cola y entonces la mamá, cuando vio que el lobo la había atrapado, empezó a gritarle: ¡Lamberto! ¡Lamberto! ¡Ayúdame! Y el león temblaba de miedo porque era muy inseguro. Las palabras que le habían dicho sus hermanos retumbaban en su cabeza y entonces tenía tanto miedo y la ovejita volvía a gritarle: ¡Lamberto! Y entonces se voltea, todas empezaron a despertar y volteó Lamberto y dijo: ¡Mi mamá! Y todas las ovejas salieron a esconderse porque conocían el peligro. Y entonces Lamberto ya no sabía qué hacer. Su mamá empezó a correr, a correr, a correr, a correr hasta que llegó a un precipicio y el lobo iba atrás de ella, iba a caer en sus fauces, cuando en ese momento que escuchó la voz de mamá: ¡Lamberto! Algo se prendió en él, se llenó su corazón de fuerza y empezó a hacer un rugido que en el momento en que lanzó ese rugido, el lobo fue el que se quedó paralizado ahora. No se podía mover, tenía miedo del león. Y entonces la oveja salió, aprovechó ese momento y salió corriendo. Y entonces Lamberto se empezó a acercar lentamente a donde estaba el lobo para acorralarlo y le dio un fuerte tope y salió volando el lobo y cayó sobre un árbol y ahí se pasó un buen tiempo. La mamá de Lamberto se sentía sumamente orgullosa de su hijo y a partir de ese momento todos sus hermanos se dieron cuenta que Lamberto les había salvado la vida. De no haber sido por Lamberto, ese lobo hubiera acabado con todos. Y entonces lo consideraron un héroe, lo subieron encima de su lomo y empezaron a gritar: ¡Lamberto es muy fuerte y es muy feroz! Y a partir de ese momento contó con la admiración y el respeto de todos los demás. Y colorín colorado, que este cuento se ha terminado. Ahora los invito a darle like, a compartirlo, a suscribirse y no dejen de ver la próxima historia. Hasta la próxima semana.